Hola mirones, ¿cómo han estado? Les traigo otra reseña literaria. El día de hoy es George Orwell, Rebelión en la Granja. Y seguro que muchos de ustedes ya han oído hablar de esta obra porque es una de las más famosas de la literatura universal. Pero si no lo han leído, espero que mi pequeña reseña les ayude a animarse. Y si les interesa, les dejo el link del producto aquí abajo en la descripción para que lo compren directamente por Amazon. Bueno, para empezar, un disclaimer. He oído decir a algunas personas que Rebelión en la Granja es un libro para niños. Definitivamente no es para niños, es una novela muy adulta y es en realidad una crítica social, una sátira, una crítica política tan fuerte que pues junto con 1984 convirtió a George Orwell en uno de los exponentes más populares de la literatura. Y bueno, les tengo que contar el argumento porque quiero hacer una explicación de los personajes que aparecen en la novela. Cada uno de los personajes son una representación de ya sea cierto tipo de personas o de ciertos estratos de la sociedad, entonces es muy importante que los conozcamos, pero bueno, voy a empezar con el argumento y se trata de pues, una rebelión animal. El cerdo Major, que vive en la granja Manor en Inglaterra, está al borde de la muerte, así que un buen día reúne a sus compañeros animales en el establo. Él les dice: ya soy muy viejo y he tenido tiempo para pensar las cosas y me he dado cuenta de que el origen de nuestros problemas no es otra cosa que el ser humano. El granjero Jones, que nos explota y nos maltrata y nos hambrea, él tiene que desaparecer para que nosotros podamos vivir una vida digna, les dice, ¿no? Les empieza a hablar de cómo sería esa existencia sin los humanos, cómo los campos fértiles de Inglaterra, dice, tienen todo lo necesario para alimentarlos, para que ellos tengan una vida que no sea puro trabajo y pura explotación. Y los animales se sienten muy emocionados al respecto, ¿no? George Orwell los describe a veces, dependiendo de su especie, como más tontos o menos tontos, pero aquí los más inteligentes siempre van a ser los cerdos. Y el cerdo Major es quien les mete esta idea en la cabeza y quien inicia el movimiento. Sin embargo, él muere antes de que la lleven a la práctica. Son dos cerdos más jóvenes, uno llamado Snowball, Bolanieve, y el otro llamado Napoleón, quienes dirigen la operación que va a acabar corriendo al granjero de su propia granja. Entonces llega un momento en el que sí vemos la granja dirigida exclusivamente por los animales, ¿no? Y ellos empiezan a trabajar para ellos mismos, ya no para que el granjero les quite todo. Y pues por un tiempo es como una utopía, ¿no? Ellos viven ahora sí tranquilamente, la granja se vuelve un ejemplo para el resto de animales oprimidos de Inglaterra y muchos quieren ya hacer sus propias revoluciones. Entonces es como medio cómico esta descripción de los cerdos dirigiendo todo, haciendo planificaciones, leyéndose los libros que dejó el granjero ahí, libros de cómo hacer esto en casa y de mecánica, y empiezan a hacer sus propias tecnologías rudimentarias para labrar la tierra y para alimentarse ellos mismos. Pero aquí es importante notar que tanto el cerdo Major, quien fue quien inició con el movimiento, tanto Napoleón y Snowball hacen una especie de doctrina. Es decir, que dictan 7 leyes, como unos mandamientos animales, que unen a todos los animales en camaradería y que excluyen al ser humano, tales como los que anden sobre 2 patas son enemigos y los que anden sobre 4 patas o que tengan alas son amigos nuestros, ¿sí? Ningún animal va a usar camas porque esto es parte de las costumbres humanas tan despreciables, o más importante aún, está prohibido matar a otro animal. Y tenemos varios personajes como los caballos de tiro, ¿no? Tenemos 3 caballos al principio. Una se llama Molly, es la yegua que usa el granjero Jones en su coche, y es así como blanca y muy elegante y siempre la trae así con trencitas, esos adornos que les ponen a los caballos, y es muy fresa. Y está Boxer, que es también un caballo, pero como que el que usa para arar, el granjero, y es forzudo. Su principal característica es que él cree fervientemente en el movimiento de la rebelión y trabaja hasta deslomarse, ¿no? Para contribuir lo más que pueda. Su lema es: voy a trabajar más duro. Y está el tercer caballo, que es otra yegua, se llama Clover, y es un poco más tranquila, a lo mejor no está tan entregada a esto de la rebelión para trabajar día y noche y horas extras como lo hace Boxer, pero sí apoya el movimiento y está ahí ayudando pues a lo que se ocupe. También tenemos a las ovejas, que bueno, no son muy inteligentes en la novela, las describen como que nada más repiten lo que se les dice. Y aparte está un burrito llamado Benjamín,
que es como muy malmodiento y siempre está como al margen de las cosas, o sea, observando lo que pasa, pero siempre con un rostro así de desagrado y nunca le parece nada bien, pero tampoco mal, o sea, sí ayuda, pero nunca está contento. Otro personaje es Moses o Moisés el Cuervo. Es un cuervo amaestrado que tenía el señor Jones, pero a nadie le caía bien en realidad porque pues estaba en estrecho contacto con los humanos y también se beneficiaba de sus privilegios, como que le daban golosinas o dormía en la casa. Además tenemos uno que otro cabrito por ahí, los perros del granjero y sus crías que van a ser importantes más adelante en la historia. Y finalmente está el personaje de la gata de granja que se dedica a cazar ratones. Y a medida que se va desarrollando la trama, pues vemos cómo crece el descontento de muchos animales, pero la mayor parte de ellos no saben qué hacer al respecto. Llega un momento en el que Snowball y Napoleón tienen un rift, o sea, Snowball se pelea con Napoleón, tiene ciertas ideas. De hecho, Snowball es el que dirige la defensa de la granja cuando los humanos quieren volverla a tomar y se hace pues un héroe de guerra, ¿no? Pero después vamos viendo que Snowball, de ser un caudillo, de ser un héroe, se vuelve un proscrito y abandona la granja, o más bien lo corren de la granja eventualmente los secuaces de Napoleón, que empieza a manipular a los demás animales diciéndoles que Snowball era un traidor y que estaba de acuerdo con el granjero Jones y que quería echar a perder todos sus planes. Bueno, y pues lo que hace la novela finalmente es darnos un retrato fidedigno de los regímenes políticos, sobre todo de un régimen totalitario, si llega a ser algo así como un régimen fascista. Y como es muy importante en este caso, les voy a dejar la tarjeta de uno de mis videos anteriores donde hablaba acerca del marco histórico en las obras literarias. Y de una vez te invito a que le des like al video y lo compartas para que pueda llegar a más personas. George Orwell, cuando escribió Rebelión en la Granja, pues vivía en un clima de guerra, ¿no? Él vivió durante la Guerra Civil Española y de hecho trabajó como corresponsal de guerra. A partir de ahí empezó a notar algunas deficiencias en el imperialismo y en algunos sistemas políticos, ¿no? Entonces de ahí sale la idea de hacer una crítica como Rebelión en la Granja. Pero aparte de esto, pues cuando leemos la novela no solamente nos remontamos a los 40, a la Revolución Rusa o a la Segunda Guerra Mundial, sino que nos damos cuenta de que está describiendo nuestros propios sistemas políticos y la situación de nuestros respectivos países, porque nada ha cambiado desde entonces. La gente suele actuar de la misma manera o suele quedarse en inacción total. Entonces Molly Gallego representa a este sector social que estaba bastante privilegiado, a lo que antes se denominaba la burguesía, que ahora se denomina pues la clase media alta, ¿no? Una clase que ante cualquier movimiento social o revolución pues no se vería especialmente beneficiada y por lo tanto se fuga cuando tiene la oportunidad para seguir recibiendo esos beneficios. Boxer pues es la imagen perfecta del proletariado o de la clase trabajadora, ¿no? Estas personas que tienen una mentalidad ya de, diría Robert Kiyosaki, de pobres, una mentalidad de trabaja más, trabaja duro, nada es gratis, el dinero no crece en los árboles, pero nunca cambia. Son generaciones y generaciones de personas que trabajan duro toda la vida para llegar a nada. Napoleón pues es obviamente el tirano, el dictador clásico. Squealer es su portavoz, era un cerdo que gradualmente se va haciendo más gordo y que se dedica a darse vueltas por la granja diciéndole a los animales, ay no, es que Napoleón es muy bueno y es que ustedes creen que es fácil ser líder y todo esto. Entonces es la propaganda política, es como los medios que le dan vuelta a las cosas para que la gente piense una cosa cuando en realidad es otra. Moses el Cuervo es la representación de otra esfera del poder que muchas veces está pues aliada, ¿no?, con la esfera política, la religión, porque este cuervo lo que hace es beneficiarse de los humanos, pero al mismo tiempo sale a la granja y empieza a echar mentiras por todas partes y le platica a los animales que más allá de esos cerros existe un reino que se llama Monte Azucarillo, donde crece el pasto invariablemente y es eterno, etc. Entonces es como la religión manipulando, acabando de manipular a las masas para que crean que hay algo mejor más allá y que por lo tanto hay que resignarse a joderse aquí. Las ovejas, pues las ovejas, es obvio, ¿no? Son las masas, son los que repiten lo que dicen los medios, repiten la propaganda hasta que se lo creen y
y hasta que los demás se lo creen, ¿no? Es como aquella fuerza de inercia que arrastra a lo mejor a algunos individuos. Los cerdos más jóvenes que de repente querían alzar la voz, pero que luego eran reprimidos por el temor, pues son aquellas personas, ¿no? Que sí se dan cuenta de las cosas, pero que, no sé, por una u otra circunstancia, amenazas de muerte o algo así, pues dejan que sucedan las cosas. Y están los perros, los hijos de los dos perros originales, que Napoleón llega a encerrar en un granero y entrenar para que estén a su servicio, nada más. Y bueno, pues tenemos a las fuerzas de la ley y el orden del ejército, que muchas veces están corruptos y que solo sirven para reprimir al pueblo. Pero hay un personaje que George Orwell no explica mucho y que sí aparece como que aquí y allá y a lo largo de la novela, y es el gato. Así que me puse a investigar un poquito y hasta ahora encontré 4 teorías acerca de lo que podría representar. Muchos literatos dicen que la gata es como la personificación de la clase educada o de los letrados. Eran gente inteligente y oportunista que realmente no hacía mucho, no se ensuciaba las manos y no estaba como abiertamente de un lado o de otro, sino que se iba con el que convenía. Otra teoría dice que representa a la fuerza de policía de aquel entonces, que durante la Revolución Rusa, pues tanto los cosacos como la policía, pues eran más bien fieles al antiguo régimen y ellos hacían lo que se les viniera en gana. Entonces nadie los controlaba, hacían lo que querían. No estaban ciertamente al nivel de los obreros, que eran los que con más ahínco y con más ilusión se entregaron al movimiento de la revolución. La tercera teoría apunta hacia la prostitución, porque cuando ya llegó Stalin al poder, pues él trató de como suprimir la prostitución. Sin embargo, pues siendo la profesión más antigua del mundo, no fue muy sencillo quitarla del mapa, así que siguió existiendo como ya había existido en el antiguo régimen, algo así como aparte, ¿no? Aparte de los movimientos, aparte de las matanzas relacionadas con la revolución. Eso era algo que siempre estaría ahí y que no se vería afectado por todo ese embrollo. Y finalmente, la cuarta teoría, que es la que más me gusta, se refiere a los individuos más que a una sección de la población. Representa a aquellas personas que son apolíticas, ¿sí? Y que son individualistas. Siempre hay personas, como yo, que no votamos, que no nos interesa realmente ese asunto porque estamos convencidos de que todo es igual, todo es una porquería, todo va a terminar igual. Y lo vemos reflejado cada vez que se elige un nuevo presidente aquí en México. Es como una confirmación de que no hay de dónde elegir, no hay ni a dónde irse. Y por más activamente que te involucres en la política, siempre va a haber circunstancias externas, siempre va a haber manipulación, fraude y todo tipo de corrupción que haga que tu voto real no se vea reflejado en las plantillas. Y es una triste realidad, pero muchos de nosotros preferimos asumir esto, no tenemos nada que ver con esto y estamos al margen. Y cuando leemos la novela vemos cómo el régimen de los cerdos afecta a todos, cómo perjudica a todos menos al gato, que es el que se sabe retirar en el momento preciso. De hecho, la gata en una escena del libro pues se ve cómo trata de tomar las directrices de los animales para beneficio propio. Pero ella, para cuando llega la crisis, ya no está, ya se fugó de la granja, ¿no? Entonces podríamos elucubrar que la gatita es una representación de nuestro yo anárquico, ¿sí? O de las personas que trabajan mejor solas, que simplemente no se ocupan de la política de los países y con lo que tienen tratan de sacar el mejor provecho para ellos salir adelante, ¿sí? Trabajan para ellos y no se ponen a pensar en la colectividad, ni tampoco les gusta que se vea amenazada su individualidad o su independencia. Y pues se acomoda bastante bien porque todos sabemos que los gatos, o al menos la mayoría, son bastante independientes y les aprecian su libertad. Y quizás se dio cuenta antes que los demás animales que el rumbo que estaban tomando pues no era el más conveniente. Y es lo que sucede con muchos ciudadanos de aquí de México que tienen ciertos recursos, cierta posibilidad y mejor agarran y se van antes de que las cosas se empeoren aquí, ¿no? Estos son los simbolismos ocultos o no tan ocultos en la novela de Rebelión en la Granja. Y en realidad la descripción que yo les hice pues fue bastante somera, así que hay mucho que leer y descubrir entre líneas. Y bueno, esto es todo. Gracias por escucharme. Como siempre, deja tus comentarios en la parte de abajo, suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima.